Dios al cual nosotros adoramos y en el cual creemos es el que hace todas estas cosas. Vamos a disponer nuestro corazón, hermanos, para recibir el autoexamen de conciencia. Les invito a abrir su Biblia en Génesis capítulo 3 y tenerla abierta allí por un momento. Génesis capítulo 3. El título de nuestra meditación en esta mañana es: ¿a qué grupo perteneces? ¿A qué grupo perteneces? Vivimos nosotros en una época, como ustedes se podrán dar cuenta, que rechaza las diferencias absolutas y donde casi todo es relativo. No hay verdad absoluta, sino las verdades son relativas de acuerdo a lo que yo piense y crea, así vivo y así actúo. El mundo nos dice que todas las religiones son válidas, que no importa lo que usted cree, que no importa su inclinación sexual, que no importa lo que uno haga, Dios es amor y al final todos los seres humanos serán salvados. Así piensa la mayoría del mundo. Porque según este pensamiento universalista, todos somos hijos de Dios. Sin embargo, hermanos, la Biblia presenta una realidad completamente distinta, completamente diferente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios divide la humanidad en dos grupos. No 3, ni 4, ni 5 grupos, ni 6 grupos, ni escala de grises. Solamente hay 2 grupos de personas según las Sagradas Escrituras. Y cuando hablamos de esta manera que solamente hay 2 grupos, este mensaje es confrontador y choca de frente con la cultura incluyente de nuestros tiempos, con nuestra cultura permisiva, donde todo vale y todo se tolera y todo se permite, porque nos obliga a respondernos una pregunta: ¿en cuál de los 2 grupos estoy yo? Porque nos obliga a dejar de ser tibios. Cuando sabemos que solamente hay 2 grupos, esto nos obliga a dejar de ser tibios espiritualmente y a pensar y a vivir con seriedad nuestra vida espiritual. La Biblia nos muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis esta cruda y clara realidad de que solo hay 2 grupos de personas. Y quiero presentarles 7 evidencias bíblicas de que solo hay 2 grupos de personas. La primera evidencia la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde ustedes tienen su Biblia abierta. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Debido al pecado de Adán, la Biblia habla de 2 descendencias: la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. El texto que tenemos ante nuestros ojos es claro. Dice: y pondré, está Dios hablando. No es Pablo, está Dios directamente hablando. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le está diciendo a Satanás, a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, refiriéndose a Eva. Y entre tu simiente
y la simiente suya, entre tu descendencia y la descendencia suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No voy a hablar de la herida de la cabeza, voy a hablar aquí de las dos descendencias. La Biblia nos enseña claramente que hay dos descendencias, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Pero la Escritura también nos habla de dos familias, es la segunda evidencia, los hijos de Dios y los hijos del diablo. En primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que vemos aquí dos familias: los hijos de Dios, que pertenecen a la familia de Dios, y los hijos del diablo. No existen hijos de Dios a medias, hermanos. Hijos del mundo sin dueño espiritual no existen. Todos pertenecemos a una de las dos familias, o bien a los hijos de Dios o a los hijos del diablo. ¿Cuáles son las características de los hijos de Dios? Los hijos de Dios aman la justicia, aman a Cristo, aman la palabra de Dios, aman a los hermanos, se arrepienten de sus pecados, no se revuelcan en ellos, si llegan a caer se levantan y continúan arrepentidos y cabizbajos y con humildad vuelven al camino. En otras palabras, buscan obedecer a Dios porque temen a Dios. ¿Cuáles son las características de los hijos del diablo? Aman el pecado, rechazan a Cristo, viven para sí mismos, son hipócritas, orgullosos, avaros, fingen piedad, etc. Pero en tercer lugar, existen dos hombres representativos para hablarnos de los dos grupos que les vengo hablando. O sea que no solamente existen dos descendencias, no solamente existen dos familias, sino que también la Biblia nos habla de dos hombres representativos. Estos hombres son Caín y Set. Después de la caída aparecen dos líneas familiares: la línea de descendencia de Caín y la línea de descendencia de Set. Caín representa al hombre natural, religioso pero sin fe, adorador externo, pero rebelde contra Dios. En Hebreos 11, versículo 4, dice la Escritura, Hebreos 11, 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Los dos eran religiosos. Caín era religioso, Abel era religioso, ¿sí? Por lo cual, dice, alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, hermanos, Caín representa al hombre natural, al hombre religioso, al hombre rebelde contra Dios, al hombre que adora según su propia perspectiva y no según lo que Dios ha determinado en su palabra. Y Set es el reemplazo de Abel, a quien mató su hermano Caín. Y Set representa la línea de piadosos. En Génesis 4:26 leemos lo siguiente. Génesis 4:26: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre ¿de quién? De Jehová. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Miren lo que dice el verso 26: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre
Enós, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Así que Sed representa a los hijos de la descendencia de Dios, es el reemplazo de Abel, y por esta descendencia ellos comienzan a invocar el nombre de Dios, el nombre de Jehová. Desde el principio, entonces, la humanidad quedó dividida entre los que invocan a Dios, es decir, los que creen en la promesa, y los que viven para sí mismos, como Caín. Ahí están claramente las dos líneas de los hombres representativos. Así que, hermanos, la verdadera división de la humanidad no es una división de clases oligarcas como nos quieren hacer ver, los oligarcas y los pobres. No, hermanos, esa no es la división de la humanidad. No es una división de clases. No es división entre blancos y negros, entre indígenas y blancos, entre educados y analfabetas. Así no está dividida la humanidad según la Escritura. La verdadera división es convertidos o inconversos, creyentes o inconversos, hijos de Dios o hijos del diablo, descendientes de la mujer o descendientes de la serpiente, descendientes de Set o descendientes de Caín. Esa es la división que nos muestra la Escritura. Pero en cuarto lugar, también la Escritura nos muestra que hay dos grupos de familias. En los días de Noé, en Génesis capítulo 7, había únicamente dos grupos. Dentro del arca estaban Noé y su familia, los justos, los que habían creído la promesa y habían parado bolas a lo que Dios les había dicho. Allí estaban Noé y su familia, los salvos por la gracia de Dios y por la fe. Pero fuera del arca, ¿quiénes estaban? Todo el resto del mundo, los incrédulos, los rebeldes, los centrados en sí mismos, los únicos que se preocupaban era por construir y por hacer casas, como dice en Mateo 24, 37 y 39. En Mateo 24, 37 y 30 al 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que, hermanos, los que estaban fuera del arca estaban centrados en sí mismos. Aquí habla que estaban comiendo, bebiendo, casándose, construyéndose, dándose en casamiento. No es que aquí no está condenando el matrimonio. Lo que pasa es que todo eso que estaba haciendo la humanidad y en lo que estaban viviendo, Dios no estaba presente. Estaban centrados en ellos mismos. Solamente les importaba su plata, solamente les importaba su bienestar y no les importaba Dios. Y cuando Dios cerró la puerta del arca, ya era demasiado tarde para esta gente. Un día Cristo, nos dice la Escritura, regresará y la puerta de la gracia será cerrada y muchos querrán entrar cuando no es posible porque la puerta ya se ha cerrado. Pero hay una quinta manera en que la Biblia nos habla de otra división, de dos grupos, y es dos semillas en el campo: el trigo y la cizaña. En Mateo 13, versículos 24 al 30, encontramos nosotros la parábola del trigo y la cizaña. No la vamos a leer. El Señor enseña en esta parábola que en este mundo conviven dos grupos de religiosos. Dos grupos de religiosos: el trigo y la cizaña. El trigo son los verdaderos creyentes, la cizaña son los falsos creyentes. A simple vista parecen iguales, porque el trigo y la cizaña son idénticos. Lo único que los diferencia es cuando producen fruto.
Para diferenciar el trigo de la cizaña, el trigo, su espiga se llena de grano, y cuando está la cosecha y está madura, la espiga se inclina, se dobla por el peso de la semilla. La cizaña, por el contrario, mantiene erguida, porque las semillas que aparenta tener están vacías y no tienen nada dentro de sí. Entonces, hermanos, la cizaña representa a los falsos creyentes. A simple vista parecen iguales, ambos asisten a la iglesia, ambos escuchan la palabra de Dios, ambos cantan, pero uno pertenece a Cristo y el otro no. Por eso la reflexión esta mañana, a nuestra conciencia, ¿a qué grupo perteneces? ¿Eres trigo o eres cizaña? Porque aquí está hablando precisamente de dos grupos de religiosos. Usted puede asistir a la iglesia, cantar, leer la Biblia, hacer muchas cosas externas de la religión cristiana, pero aún así ser cizaña, no pertenecer a Cristo, no pertenecer a la descendencia de Set, no pertenecer a la descendencia de la mujer, no estar en el arca. Así que no basta con parecer ser cristiano. La pregunta es, ¿realmente me he arrepentido y he confiado de todo corazón en Cristo? Es lo que me debo preguntar de todo corazón. Pero hay una sexta evidencia en las Escrituras. Pueden haber más, hay 7, yo les voy a mostrar 7. Y es que la Escritura nos habla de dos caminos. De dos caminos. En Mateo 7, 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Así que la Escritura aquí nos habla de dos caminos y de dos puertas: el camino ancho y el camino estrecho, la puerta ancha y la puerta estrecha. El camino ancho es muy popular, es muy fácil, es muy atractivo, es muy cómodo a nuestra carne, está lleno de personas, pero el problema es que ese camino conduce a la perdición. Aquí hay un principio que uno dice, es que la mayoría tiene la razón. No siempre la mayoría tiene la razón. El texto nos dice que muchos son los que se van por ese camino. Por el contrario, el camino angosto es difícil, implica arrepentimiento, implica confiar solo en Jesús y no en nuestra plata, no en los amigos, solo en Jesús para todo en este mundo. Requiere negarse a sí mismo, a los placeres de la carne, pero conduce a la vida eterna, hermanos. Jesús dijo, muchos son los que van por ese camino ancho. La pregunta nuevamente, hermanos, ¿por qué camino estás transitando tú? ¿Por el ancho o por el angosto? ¿Por qué puerta realmente has entrado? Si usted no es movido por el Espíritu Santo, las predicaciones de la palabra, a negarse a sí mismo, a vivir para la gloria de Dios, a rechazar el pecado, a glorificar a Dios en todo lo que haces, pues tiene que ponerle mucho cuidado a su vida espiritual, porque todo aquel que sigue por el camino angosto, se arrepiente, confía solo en Jesús, se niega a sí mismo, a los placeres de la carne, y camina en obediencia al Señor, aunque le sea difícil. Pero hay una séptima evidencia de que hay dos grupos de personas, y es que la Biblia nos enseña que hay dos destinos, el cielo y el infierno. El cielo para los redimidos. Hace 8 días miramos Juan 14, 2 al 3. Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre
muchas moradas hay. ¿Dónde es la casa del Padre? En el cielo. Y Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Es decir, lo que les estoy diciendo es verdad, y porque se lo digo, es que se lo muestro. Si así no fuera, yo no se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesucristo nos tiene preparado un lugar en el cielo para nosotros. Y si me fuere, Él promete, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que vemos claramente que hay un lugar destinado para los creyentes en Jesús. Es una realidad bíblica. Pero también la Escritura nos habla del infierno, una realidad para los que no confían en Jesús, viven hipócritamente y no se niegan a sí mismos. Apocalipsis 20, versículo 15, dice claramente, Apocalipsis 20, 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Y el lago de fuego qué es? El infierno. Así es, hermanos, la Escritura nos muestra que no existe una tercera opción. No hay purgatorio. No existe un lugar intermedio como enseña la religión católica. No existe aniquilación del alma como enseñan los testigos de Jehová. Existe un lugar de tormento eterno para los malvados. La Biblia presenta solamente dos destinos eternos, cielo y infierno. Y si hay dos destinos es porque hay dos tipos de personas, dos grupos de personas, y unos van allá y los otros van acá. Y podría agregar que existen los de la izquierda y los de la derecha. Y los de la derecha, ¿a dónde van? Al cielo. ¿Por qué? Porque confían no en un político, sino confían en Jesucristo. Entonces, hermanos, toda la Biblia apunta a esta gran realidad. Dos descendencias, dos familias, hijos de Dios, hijos del diablo, dos hombres representativos, Caín y Set, dos grupos en tiempos de Noé, los que estaban dentro del arca y los que estaban fuera del arca, dos semillas, trigo y cizaña, dos caminos, el ancho y el angosto, dos destinos, el cielo y el infierno, y los de la izquierda y los de la derecha. Entonces, hermanos, para concluir nuestro examen, la pregunta que nos debemos hacer no es ¿a qué iglesia yo asisto? Tampoco ¿cuántos años llevo de cristiano? Yo no me puedo ufanar en eso. Ni decir es que yo asisto a una iglesia de sana doctrina, y es necesario asistir a una iglesia de sana doctrina, pero esa no es la verdadera pregunta. Ni cuántos años llevas de cristiano, ni cuánto conocimiento bíblico posees. Es que yo conozco las doctrinas de la gracia, yo conozco teología, yo ya hice el curso del Espíritu Santo, ¿sí? Yo estoy en el Instituto Bíblico Lluvia de Gracia, ¿sí? Esa no es la pregunta. Usted debe estar en el instituto aprendiendo, eso sí, no se lo voy a quitar. La pregunta es si eres verdaderamente cristiano, si eres de Cristo, porque al final solo habrá dos grupos delante del trono de Dios: los que se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Cristo y fueron lavados por la sangre del Cordero, o los que permanecieron rebeldes en sus delitos y pecados y viviendo en hipocresía. ¿A qué grupo perteneces tú, amado hermano? Pregúntese hoy en su conciencia. Realmente, recuerde que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Evalúese, a ver si usted a qué grupo pertenece. Los que son de la carne, ¿en qué piensan? Y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Y en Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿A qué grupo perteneces? Pregúntese hoy, amado hermano. Esa es la razón del autoexamen de conciencia. Incline el rostro y oremos por un momento. Señor amado, te he pedido perdón por mis pecados, porque todos los días te ofendo. No hay día que no peque contra ti, Señor, de una o de otra manera. Yo sé que todos mis hermanos aquí nos pasa lo mismo, pero tu Espíritu está en nosotros y nos redarguye y nos da la gracia de arrepentirnos, de reconocer nuestras faltas. Oh Señor, ayúdanos a seguir caminando por el camino angosto. Ayúdanos, Señor, a tener la convicción de que solo en Jesús y a través de Jesús podemos ir al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Ayúdanos a tener conciencia de mirar siempre que estamos en el grupo de los escogidos de Dios, de los que hemos creído, nos hemos arrepentido por tu gracia y aborrecemos las obras de la carne y procuramos obrar las cosas del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia cada día de andar por el camino angosto. Gracias, Padre bendito. Te alabo y te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.